Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos das el tiempo de estar en tu presencia con esta lectura que hacemos diariamente de tu palabra, porque tú, Señor, así lo has ordenado. Te agradecemos que el día de hoy nos permites este tiempo para regocijarnos en alabanza contigo por lo que nos dejaste escrito, Señor, por esas instrucciones de vida que nos has dejado, para que podamos leerla, comprenderla, memorizarla, meditarla, Señor, pero sobre todo ponerla en práctica. Te agradecemos porque sabemos que el día de hoy tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Ando aquí hecho bolas con las láminas. Ah, sí, ya vi por qué. Bueno, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, y que escrito está: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. El Señor de los ejércitos nos da una instrucción para edificación, aquí y ahora en nuestra sociedad, porque nos ha dado dones y habilidades para asociarnos y servirle en unidad en los ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y su Hijo amado Jesús nos confirma cuando nos dice como escrito está: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Así que pongamos por obra ir de dos en dos, porque Jesús nos enseña así: si uno cae, el otro se levanta. Esa es la unidad. Aleluya. Híjole, fíjense que en la mañana que subí el versículo a los grupos de Facebook y al WhatsApp, de inmediato pensé, no me pongo de acuerdo con nuestro hermano Raimundo, créanme, él vive muy lejos, muy, muy lejos, vive en otro estado, donde nosotros habitamos, y contadas ocasiones, estamos en comunicación a veces por WhatsApp y a veces en ocasiones especiales por llamadas. Pero nunca nos ponemos de acuerdo así oye, fíjate que la reflexión, ¿cómo ves? Si hablas. No, simplemente dejamos que el hermano Raimundo, con la sabiduría que Dios le ha dado, ponga la reflexión que hay en su corazón. En la mañana que les decía que subí el versículo, yo de inmediato me acordé del versículo que subió nuestro hermano Raimundo, de que el Señor Jesucristo nos manda de dos en dos a evangelizar. No nos manda de uno en uno, no nos manda que vayamos solitos, no. Dice que vayamos de dos en dos. Pero este versículo de Eclesiastés es de esos versículos que se deben de aplicar en toda la esfera de nuestra vida, en amistades, en la iglesia, en el trabajo, con la esposa, con el novio, con la novia, con quien sea. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que dos son mejor que uno. De hecho, nuestro hermano Raimundo nos dice, esa es la unidad. Cuando nosotros vamos a algún lado a dar clases, siempre vamos de dos en dos. Cuando vamos a evangelizar, también vamos de dos en dos. De hecho, si ustedes ven a los testigos de Jehová, siempre van de dos en dos, nunca van solos, porque si no son muchos, perdón, si no son machos, son muchos, dicen, ¿no? Son bien montoneros. Pero aún así, ese es el ejemplo que tenemos que tomar. Cuando vayamos a evangelizar, vamos de dos en dos. Digo, esto no quiere decir que cuando algún compañero, algún amigo, le vayamos a platicar de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo pone palabra en nosotros para que logremos llevarlo a los pies de Cristo. Pero cuando tenemos así la meta esencial de ir a evangelizar a un pueblo, a una ciudad, a una colonia, a un parque, a donde fuera, siempre el Señor Jesucristo los mandó de dos en dos, nunca los mandó solitos. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver hermanos que hasta revolcados salen cuando se atreven a ir solitos a evangelizar. No es que sea malo, es que como dice la palabra, si uno cae, el otro lo levanta. Esa es la unidad. En el matrimonio lo mismo, por eso Pablo dice, ¿dónde dice la palabra? No, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, por eso nos dio una ayuda idónea. En el noviazgo también, si uno cae, el otro se levanta. Con los amigos también nosotros, cada uno de nosotros
tiene un amigo en especial o varios amigos en especial en los cuales se siente en confianza, se siente a gusto, puede platicar de temas de Cristo, puede platicar de otros temas y son amistades que ya perduran a través del tiempo. Dice los que saben que cuando una amistad sobrepasa los 5 años, ya es una amistad para toda la vida. Yo tengo la fortuna de tener amigos que ya tenemos más de 20 años siendo amigos y cada día que nos vemos nos saludamos con cariño y en el amor de Cristo. Bueno, vamos a comenzar con la lectura para no extenderme. Iniciamos con el Salmo 23 y escrito está: Jehová es mi pastor, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo número 24, escrito está: El Rey de Gloria, Salmo de David. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y alcen ustedes, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Selah. Capítulo 25, Salmo número 25, escrito está: David implora dirección, perdón y protección. Salmo de David. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Señor, bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos en su carrera. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guardan, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Bueno, con esto terminamos la lectura de los Salmos el día de hoy. ¿Se acuerdan de esa alabanza que dice: ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Cómo dice? Jesucristo. Es esta de Marcos Barrientos, creo que se llama. Es una alabanza muy bonita, el Rey de Gloria, así se llama. Es lo que vemos que David, con ese corazón que el Señor tanto quería,
se rinde en adoración hacia nuestro Señor, a nuestro Dios Padre Todopoderoso, señalándolo como el Rey de Gloria, como el Rey de todo, que a Él le pertenece todo, la tierra y su plenitud, y todo lo que existe. Ese es el corazón de David, que se derramaba en alabanzas a nuestro Dios Padre Todopoderoso, porque sabía que no habría otra manera, no había otra manera de regocijarse en Él más que reconociendo su poder, su fuerza, su inmensidad, su sabiduría, señalándolo como el Rey de Gloria. Y luego pasamos a, bueno, ese fue el Salmo 24. En el Salmo 23, yo creo que es el Salmo que más se conoce por todos nosotros que profesamos a Cristo, ¿no? El Salmo 23, el Señor es mi pastor. Creo que todos, por lo menos todos los cristianos, todos los seguidores de Cristo, han oído alguna vez este salmo, ¿no? Un salmo de total dependencia y confianza en Dios, sabiendo que Él es el único que nos puede librar de todo. De hecho, me encanta el versículo que, ¿cómo se llama? Que dice que no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y aunque ande en valle de sombras de muerte, tú estarás conmigo, Señor, tu vara y tu callado serán mi aliento. No hay otra manera de explicarlo que decir que pertenecemos, que somos, que dependemos, que confiamos, que nos regocijamos, que nos gozamos, que alabamos, que descansamos en nuestro Dios Padre Todopoderoso. Solamente en Él podemos descansar, tener paz, integridad, fidelidad, lealtad, regocijo, todo eso porque Él ha decidido dárnoslos, dar ese regalo de tener paz con Él, de tener comunión con Él. Y ya en el capítulo, en el Salmo 25 vemos cómo David inclusive sabe que es un hombre pecador y le pide perdón al Señor. Ese David que tanto amaba a Dios, que siempre lo puso de ejemplo, porque ustedes no son como mi hijo David, como mi siervo David, no tienen un corazón como él lo tenía. Y sin embargo David en este salmo está declarando que es pecador, y no solo dice, ¿te acuerdas de mis pecados de juventud? Bórralos, Señor, no te acuerdes más de ellos. Ya olvídate de ellos, perdóname las iniquidades que he cometido y que cometeré inclusive. Eso también nos enseña a nosotros. La palabra de Dios, y por ahí vamos a leer, no me acuerdo dónde está este versículo, pero dice, es un profeta el que dice que los pecados que cometimos antes de recibir a Jesucristo, Dios los echa en una cajita y los tira al fondo del mar para que ya no se acuerde más de ellos. Cuando recibimos a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados. Muchas veces nos pasa que cuando ya tenemos algún tiempo en el Señor o cuando ya hemos hecho las cosas que Él nos ha ordenado, nos acordamos a veces de esos pecados que cometimos en nuestra juventud y tenemos que pedir perdón. Por lo menos a mí me ha pasado de pecados que cometí en mi juventud y de los cuales me arrepiento. Por supuesto que me arrepiento, y es ahí cuando el Señor me dice, todos esos pecados ya fueron perdonados, pero es bueno que me los confieses y te arrepientes de ellos, porque el Señor Jesús no solo pagó por nuestros pecados anteriores, sino pagó por todos los que vamos a cometer. Ya lo veremos más adelante cuando veamos a Santiago. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a terminar con el capítulo 21 del libro de Hechos. Y escrito está: arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ¿Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto,
solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: bueno, con esto terminamos porque mañana comenzamos el capítulo 22 de Pablo, la defensa de Pablo ante todas estas acusaciones. Pero vámonos a lo importante. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué le dicen los siervos, los compañeros en Cristo que estaban ahí con Pablo? Que por causa de los judíos había 4 hombres que tenían que cumplir un voto porque todavía eran judíos que respetaban la ley, aunque, como la palabra dice, había millares de judíos que ya se habían convertido, aún tenían en su corazón el estar siguiendo la ley. Entonces Pablo, para complacerlos, él paga los servicios de la purificación, la ofrenda que tenían que dar, los animalitos que tenían que comprar y la rasurada de cabeza de esos 4 hombres que habían cumplido con el voto. Y con esto le estaba demostrando a los judíos que Pablo no estaba desechando la ley, que no estaba por encima de la ley. Sin embargo, unos versículos más adelante, vemos que los mismos siervos de Dios, los mismos discípulos de Cristo que estaban con Pablo, con los hermanos en la fe que estaban con ellos, le dijeron claramente que a los gentiles no se les estaba enseñando a que siguieran la ley. Cuando un gentil es todo aquel que no es judío. Ajá, así de plano es. La palabra cuando habla de gentil se refiere a todo aquel que no es judío. Un prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo, pero no lo dejan entrar en la sinagoga, no lo dejan entrar al templo, que se quede en una salita especial. De hecho, es una costumbre que todavía se hace en las sinagogas judías. Cuando alguien se convierte al judaísmo, no le permiten entrar al templo. No sé hasta cuánto tiempo, no he preguntado eso, no sé hasta cuánto tiempo, pero no se le deja entrar, hay una sala especial para ello. Solamente a judíos de nacimiento, a judíos de pura cepa se les deja entrar en la sinagoga. Por eso la bronca que tenían con Pablo, que había metido a unos griegos al templo. Pero aquí lo importante es ver que los mismos siervos de Jesucristo le dicen a Pablo: no, a los gentiles no les estamos enseñando que guarden todas estas cosas. Estas cosas se refieren a las ofrendas, al sacrificio, a cumplir votos, a rasurarse la barba, la cabeza. No, simplemente que les estaban enseñando que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado,
Y aquí le agregan de la fornicación, y la fornicación se refiere no solamente a las relaciones sexuales, en la fornicación se refiere a tener relaciones con personas que no tienen la misma fe en Jesucristo que ellos ya les habían enseñado. Entonces aquí estamos viendo, nosotros somos gentiles, por así decirlo, no somos judíos, no somos el pueblo de Israel, nosotros somos iglesia de Cristo. Ajá, por ahí hay muchos judaizantes que dicen que fuimos insertados en la rama, sí, pero también dice que esa rama puede ser cortada, inclusive la rama original puede ser cortada. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por más que los judaizantes quieran obligarnos a guardar la ley, a hablar en hebreo cuando todavía en español terminan a hablar, a que ni siquiera comprenden las palabras en hebreo que están diciendo, que ni las escriben bien, ni las pronuncian bien, pero ellos andan bien felices hablando en hebreo. Cuando se enfrentan a alguien que sabe hebreo y les remarcan todo lo que están diciendo mal, entonces hasta se enojan, como siempre se enojan. Pero bueno, aquí tenemos que comprender que nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos la novia de Cristo, nosotros no somos el pueblo de Israel, no podemos decir que nosotros también somos el pueblo de Israel, no, ese es el pueblo judío, nosotros somos los gentiles, somos la iglesia de Cristo. Entonces eso, ahí le están diciendo a Pablo, no, la iglesia de Cristo se tiene que abstener de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Esas 4 cosas. La ley es para allá, es para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para aquellos que todavía no habían entendido que Jesucristo era el Mesías y que había venido a poner a la ley a la altura perfecta que Dios había demandado, sin todas las cargas que el pueblo judío, que los intérpretes de la ley, que los escribas de la ley, le habían agregado. La palabra de Dios dice, ok, el 6º día descansarán. No dice sábado, dice 6º día. Obviamente, como la palabra sábado, bueno, primero que nada el día 6º se le llama Shabbat, pero Shabbat significa reposo. Pero por la transliteración al griego, ¿cómo se dice en griego? Se me acaba de olvidar, ahí lo tengo y se me olvidó. Bueno, terminó señalado como sábado, pero el nombre sábado está dedicado a un dios, como el lunes, como el domingo, como el martes, como el miércoles. El martes es a Marte, el dios de la guerra. El miércoles es a Mercurio, un mensajero. O sea, cada uno de los días, así como los conocemos, su nombre viene. Déjenme, mañana, si Dios lo permite, me voy a acordar. A ver, lo voy a anotar. Permítanme, déjenme anotarlo para decirles el significado de cada día de la semana. Aquí lo voy a poner, significado de nombre de días. Ajá. De hecho, sin saberlo, ellos están glorificando a una deidad romana, a una deidad griega, el día sábado. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué no quieren ver, por qué no se les ha quitado el velo de los ojos, cuando Jesucristo dice claramente que el sábado se hizo por causa del hombre, que el Señor es Señor del sábado, que el sábado no se hizo para Él, sino que el Señor hizo el sábado. Eso es lo que no entienden. Entonces nosotros, siendo gentiles, siendo la iglesia de Cristo, siendo la novia de Cristo, solo nos manda a obedecer lo que está en el Nuevo Testamento. No es que se haya desechado la ley no, la ley es perfecta, la ley la hizo Dios, entonces es una ley perfecta. Sin embargo, ¿cómo decirlo? Las cargas que le puso el pueblo judío a cada mandamiento de la ley es lo que ellos quieren respetar. Por ejemplo, el sábado. El sábado dice la palabra que lo debemos dedicar a Dios, y que no debemos de realizar ningún tipo de trabajo. Bueno, el pueblo judío, para ese mandamiento de honrar el sábado, tiene 28 leyes diferentes. Están en la Misná o en la Torah. Ay, perdón, no, ando muy mal de la memoria, estoy muy desvelado, ya no me acuerdo. Pero tiene 28 leyes diferentes tan solo para definir qué es trabajo, qué es lo que se puede hacer y no. Hay una cosa que dice, ¿se acuerdan que Jesucristo estaba escribiendo en la tierra en un día sábado? Porque se supone que trabajo es cargar papel y pluma. Eso es trabajo para ellos. O sea,
Impusieron unas cargas tan tremendas al pueblo judío que desvirtuaron la ley de Dios, la sacaron de contexto completamente, la elaboraron ley tras ley, cargas de hombres. De hecho, el Señor Jesucristo siempre les reclamó eso a los fariseos, que ellos cumplían tradición de hombres. ¿Se acuerdan cuando se lavaban las manos? El judío no se las lavaba nada más las manos, se tenía que lavar hasta el codo, porque era una ley que ellos habían inventado. Según ellos, a ellos se les dio la ley para que la mantuvieran pura y perfecta. Sin embargo, ellos la llenaron de cargas. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de Dios, no la ley del pueblo judío. Eso es lo que no entendemos también muchas veces. Por ahí dicen, es que Jesucristo sí respetaba el sábado. Pues si la palabra dice que no, ¿por qué dicen tonterías? Es que Jesucristo sí, se sujetó a la ley. Sí, pero a la ley de Dios, no a la interpretación de la ley de los hombres. Nosotros de la misma manera, en el ejemplo de Jesucristo es que Él cumplió la ley perfectamente, perfectamente, no hubo nada de la ley que no cumpliera. Para nosotros es imposible, también es lo que tenemos que comprender. No hay un solo hombre en el mundo, en la historia de la humanidad, que pueda cumplir con la ley perfectamente. No lo hay. No sé por qué ¿cómo se llama? Se afanan en eso cuando vienen aquí los testigos de Jehová a querer imponerlos la ley o la carga. Lo primero que les reviso es la ropa, ¿no? Porque traen ropa de diferentes tejidos, de diferentes hilos, y eso ya es un pecado si quieren seguir la ley. Yo veo también que vienen los domingos a querer evangelizar, pero cuando les mostramos lo que significa la palabra sábado, porque ellos dicen que Jesucristo es un ángel, y cuando les mostramos con la palabra de Dios que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador, pues luego traen a los ancianos, pero ya ese es otro tema de cómo evangelizar a un testigo. Aquí lo que tenemos que aprender que nosotros somos la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Si tenemos que cumplir con la ley, pero la ley de Dios y la ley de Cristo. Ajá. Y es tan clara la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque viene en Mateo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. En palabras de Jesucristo. Aquí se cumple toda la ley y los profetas. ¿Por qué imponernos cargas que no nos benefician en nada? Sino que simple y sencillamente cuando nos imponen cargas, no respeté el sábado, soy un pecador. Traigo ropa de diferentes hilos, soy un pecador. No acuso a la hechicera, no la entrego a que el pueblo la mate, soy un pecador. Ando viendo horóscopos, ando viendo barajas, ando viendo, soy un pecador. La ley, recuerden, la ley solo nos muestra la calidad de pecadores que somos, pero no nos puede salvar, aún imposible cumplir con toda la ley, no nos puede salvar. La salvación únicamente viene por aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aquí por medio de la lectura de la palabra comprendemos que lo único que tenemos que hacer es sujetarnos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y cumplir con aquellos dos mandamientos que el Señor nos dio: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como te amas a ti, tú no quieres que te peguen, entonces ¿por qué le pegas a los demás? Tú no quieres que mientan sobre de ti, entonces ¿por qué mientes de los demás? Tú no quieres que levanten chismes de ti, no levantes chismes de los demás. Tú no quieres que te digan groserías, no digas groserías a los demás. Es tan sencillo. Claro, sí cuesta trabajo. A ti te han perdonado, el Señor te ha perdonado, ¿por qué no perdonas a los demás? Es tan sencillo, pero tan difícil en este mundo caído, que no nos queda otra más que acogernos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese regalo divino que nos dio de salvación, y vivir una vida como la que vivió nuestro Señor y Salvador. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por estas reflexiones que nos has mostrado el día de hoy, porque por medio de la lectura de la palabra seguimos aprendiendo más de ti, sabiendo qué es lo que te agrada, Señor, teniendo conocimiento de tu voluntad, teniendo conocimiento del propósito que se ha de cumplir en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque siempre estás aquí, siempre nos proteges, siempre nos cuidas, siempre nos bendices, Señor. Siempre tu Espíritu Santo nos acompaña donde quiera que vayamos. Tu ejército acampa alrededor de nosotros para librarnos de todo mal.
Te agradecemos por las tribulaciones, los sufrimientos, Señor, porque nos estás enseñando a madurar. Te pedimos asimismo que todos esos dones y talentos de los cuales nos has llenado, nosotros los podamos poner en práctica con nuestro prójimo. Te agradecemos grandemente, Señor, por la provisión del día de hoy, por el amor con el que nos cubriste, porque en nuestra agua no faltó, Señor, porque alimento hay en nuestra mesa, Señor. Ningún alimento es sencillo cuando tú lo bendices, es un manjar que tú nos has regalado para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por tanto amor, por ese sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo, para que todos pudiéramos estar en tu reino eterno. Te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, a ti que eres el único digno de merecerla. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.